Bueno, pues vamos a hablar acerca de este tema, que es el trastorno de déficit de atención, o también conocido como TDAH, trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Obviamente los dueños de este tema son los pedagogos, psicólogos, inclusive psiquiatras. Eh, Obviamente se está viendo este tema dentro del ámbito del cerebro, es el cerebro el culpable, porque al final de cuentas es uno de los trastornos que más actualmente se están diagnosticando, o al menos se le está poniendo mucha atención, o se le pone el nombre muchas veces a la hiperactividad o a las situaciones difíciles de comportamiento, sobre todo de los niños. Vamos a ver que esta patología se diagnostica a temprana etapa de la vida, sobre todo antes de los 7, bueno, empieza desde los 2 a los 4 años se puede empezar a identificar. Obviamente se hace de forma más precisa en cuanto el niño entra a lo que es la escuela, porque obviamente, como su nombre lo dice, ¿verdad? Déficit de atención se va a mostrar con mayor detalle ya cuando el niño interactúa, sobre todo en un ambiente escolar. Entonces, es un tema que es importante verlo, como lo hemos estado viendo en todos los contextos de todas las patologías. Finalmente es un problema de doble dualidad, por decir así, en un aspecto mental y otra cosa también espiritual. Y si no sabemos diferenciarlo o encaminar al niño y lo queremos justificar todo bajo un contexto mental, estaremos limitando obviamente la adecuada atención de este tipo de patología. Entonces, el diagnóstico psiquiátrico más conocido de todos los tiempos. Entonces, si podemos decir cuál es la patología número uno en psiquiatría, pues es precisamente esta. Y es obviamente, mientras me estuve preparando para este tema, van a encontrar muchísima información, tanto en YouTube como en la web, sobre este tema, seminarios, páginas, libros, programas. Bueno, hay un montón de información respecto a este tema, y que obviamente en la etapa adulta se ha convertido en el tema en la cual justifican los adultos a veces cuando hay una situación o una deficiencia intelectual, o de alguna manera siente la gente que no se ha desarrollado potencialmente del todo. Han encontrado por medio de esta patología pues una categoría patológica en donde muchas veces pueden justificar o encajar aquellos aspectos en donde no tenían todavía sentido. Es decir, muchas personas que de alguna manera han tenido una serie de problemas a consecuencia de sus comportamientos, tratan también de encajar o justificar de alguna manera su estado emocional o psicológico en base a esta patología. Entonces, yo sé que aquí hay varios maestros que nos están viendo, y yo sé que han batallado tanto en alumnos, en tu caso, Moni, yo creo que cuidando muchachos con TDA en la secundaria. Y al ver este tema, yo creo que todos sabremos de que no es un tema en la vida real nada fácil. Es un verdadero reto para los papás de tener un hijo con TDA, y obviamente su entorno familiar, educacional, porque ahorita vamos a ver que precisamente la definición de esta patología es una patología que se desarrolla no solamente en el hogar, sino en varias partes de su círculo social, y eso nos ayuda a diferenciar pues a veces situaciones más bien de comportamiento, porque hay niños que son hiperactivos, no entienden indicaciones, pero es curioso que nada más sea en su casa, ¿verdad? Y a lo mejor en la escuela pues tienen un comportamiento mucho más alineado a las reglas de la misma institución. Entonces vamos a ver que por definición este tipo de patología tiene que ser constante, tanto en el hogar como en la escuela, como en otros ámbitos en donde se desarrolla el niño. Como hemos estado viendo durante todos estos temas, tenemos que de alguna manera obtener información y entender lo que la gente quiere dar a entender con el término de TDA y estudiar a la persona. Realmente el concepto, recuerden que simplemente en psiquiatría se consideran los nombres de las patologías, pero no podemos, por ejemplo, un infarto. Sabemos que un infarto al corazón es un taponamiento de las arterias coronarias y te produce una patología en específico, ¿verdad? Un infarto.
En el caso de las enfermedades psiquiátricas, como lo habíamos visto con anterioridad, la definición de estas patologías tratan de englobar una generalidad de comportamientos o de síntomas, y a veces es muy complejo hacer el diagnóstico de forma muy precisa. Y como lo hemos estado haciendo en todas las patologías que hemos estado analizando, tanto en el aspecto espiritual y físico, tenemos que distinguirlo, porque si nosotros aterrizamos a que todas las enfermedades psiquiátricas son solamente trastornos de la mente, trastornos de la masa encefálica, problemas físicos o bioquímicos, no hay esperanza de cambio en esas personas, porque finalmente si hay tratamiento podemos echarle toda la culpa al tratamiento, y habíamos puesto ejemplos que hay gente que a veces irrumpe en situaciones legales o tiene fallas o tiene comportamientos indebidos sociales, y que de alguna manera, si nosotros justificamos este comportamiento a puro aspecto biológico, pues estaremos exonerando de responsabilidades a la gente que tiene un proceso de depresión, que tiene un proceso de bipolaridad o que tiene un proceso de TDA. Entonces, no habría realmente una esperanza de mejorar el comportamiento de estas personas o su conducta si todos lo dejamos al aspecto físico. Entonces hay que entender los asuntos del corazón, cualquiera que sea la causa, la persona, así como sus padres necesitan instrucciones espirituales y mucho ánimo. Yo creo que todos los que somos papás, tenemos hijos chicos y apenas, en nuestro caso, de mi esposa y en el mío, pues obviamente estamos apenas educando niñas que están iniciando a vivir. Entonces, empezamos a enfrentarnos a ciertos retos como padres y nos damos cuenta que la cuestión de la educación no es algo sencilla. Si a esto le agregamos un trastorno de déficit de atención, se hace más complejo. Entonces, realmente como padres tenemos que identificar estas patologías y saber cómo abordarlo en el aspecto obviamente psicológico, pero también espiritual a los niños. Y reconocer obviamente el pecado si este puede producir esperanza para el cambio. Es decir, muchos de los trastornos de déficit de atención van a estar relacionados a comportamientos indebidos, a comportamientos que no encajan muchas veces dentro de su círculo social, y eso obviamente se justifican muchos papás en decir, bueno, tiene mi hijo un trastorno de déficit de atención, hay que perdonarlo, hay que justificarle esta mala acción. Y sí, efectivamente, o sea, va a haber mucha connotación respecto a esto, pero si los padres no son capaces de poner límite a sus hijos, esto se convierte en algo desbordante. Me ha platicado mi esposa casos de niños en donde están en un vínculo social bastante complejo y que de alguna manera tienen también el proceso de trastorno de atención, o el trastorno de déficit de atención, y obviamente son niños que uno los ve con un potencial enorme de convertirse en edad adulta en criminales. Y esto es porque obviamente los padres, a lo mejor sin ver de forma adecuada en un contexto tanto espiritual como físico la patología, se la pasan justificando a los hijos de un montón de acciones sin poner remedio o límite, lo cual obviamente es altamente peligroso, sobre todo en la formación de un niño, el no ponerle un límite adecuado a sus acciones. Entonces, en estos niños, y obviamente en cualquier patología psiquiátrica, hay que identificar las fortalezas de las personas para poderlas maximizar y poder de alguna manera remediar las debilidades que pudieran tener como pacientes. Asimismo, los síntomas físicos son especialmente severos. Hay que considerar tratamientos médicos que son conocidos por aliviar los síntomas. Entonces, como hemos visto en este curso, no queremos obviamente enfocar todo al aspecto espiritual, sino que estamos buscando ese justo equilibrio entre lo espiritual y lo físico, para que obviamente no caigamos ni de un lado de la balanza ni de la otra, y obviamente manejemos de forma incompleta las situaciones de estos pacientes. ¿Qué es el TDA? Entonces, en su forma presente, hay 3 síntomas principales en esta patología. Una de ellas es la inatención, que es de alguna manera la que llama la atención, la hiperactividad y la impulsividad en su comportamiento. Vamos a ver cada una de ellas.
Entonces, en base al libro que de alguna manera define los diagnósticos en psiquiatría, vamos a ver que la inatención en este problema, fíjense bien, han persistido durante 6 meses en un grado que perjudica la adaptación y es incoherente con el nivel de desarrollo. Es decir, el niño va a tener comportamientos completamente incoherentes a la edad que de alguna manera tiene. Y nosotros nos vamos a poder dar cuenta al ver obviamente compañeros de su misma edad el comportamiento y el comportamiento de estos niños. Entonces, ¿en qué consiste la inatención? Bueno, a menudo hay errores por negligencia en la escuela, trabajo u otras actividades. Debido obviamente a que no hay atención en estos niños, con frecuencia, obviamente no atienden a indicaciones. Por lo tanto, van a cometer muchos errores en las actividades que se les implementa a estos niños. A menudo tienen dificultad para mantener la atención en tareas o juegos. Entonces, todo lo que implica muchas veces instrucciones, vamos a tener mucho problema con estos niños para que las puedan seguir. A menudo parece no escuchar cuando se habla directamente. Uno de los aspectos terapéuticos que se manejan con estos niños es que cuando nosotros tengamos que hablar con ellos, tenemos que ver que haya una vinculación de mirada, porque parece ser que no escuchan. Si ustedes dan una indicación simplemente y el niño puede estar jugando y jugando y jugando y realmente no escucha, entonces tenemos que atraer su atención para que realmente cerciorarnos de que han entendido la instrucción. Entonces, a menudo no siguen las instrucciones y no terminan sus tareas, deberes o responsabilidades en el trabajo. Entonces, no a causa de un comportamiento contumaz. Contumaz quiere decir que se mantienen firmes en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones, a pesar de castigos, advertencias o consejos o por no haber entendido las instrucciones. Entonces, son niños que sobre todo no es que sean tercos en su postura, sino simplemente no entienden o no identifican las instrucciones que se les dan. Entonces, a menudo tienen dificultad para organizar las tareas y actividades. A menudo evita o le desagrada o se muestra poco dispuesto a involucrarse en tareas que requieran esfuerzo mental prolongado, como trabajos o tareas escolares. Y es curioso porque estos niños los puedes dejar enfrente de un televisor o del PlayStation o del Xbox y se pueden pasar horas viendo videojuegos, horas viendo caricaturas o películas, pero cuando implica una situación de concentración, sobre todo de tareas escolares, es casi imposible poder lograr que puedan estar en un tiempo prolongado. La inatención, entonces sí queda, seguimos con este mismo síntoma, el primer síntoma es que es la inatención. A menudo extravía cosas necesarias para la tarea o actividades, por ejemplo, juguetes, trabajos escolares, lápices, libros o herramientas. A menudo se distraen con estímulos irrelevantes y a menudo se les olvida de sus actividades diarias. Entonces, empezamos a identificar lo difícil como maestro, lo difícil como padre de familia, el poder estar lidiando con un niño con ese tipo de trastorno. Entonces, realmente, y esa es la palabra, desquician a cualquiera, desde el maestro, desde el papá, desde cualquier cuidador. Entonces, esto hace muy complejo la educación de estos niños, porque constantemente se hace, si no se entiende a fondo y no se tiene también un acompañamiento por parte de un experto en el área, que en este caso puede ser un psicólogo o un pedagogo, constantemente son niños que se les está disciplinando, se les está regañando y esto hace más complejo obviamente el trato a estos niños. Hiperactividad. 6 o más de los siguientes síntomas de hiperactividad o impulsividad han presentado durante 6 meses o en un grado que perjudica la adaptación y es incoherente en el nivel de desarrollo. Entonces, igualmente, a menudo estos niños a menudo están jugando con sus manos o pies o se mueven mucho en su asiento. Eran niños que yo de alguna manera yo me daba cuenta en el consultorio, te das cuenta muchas veces como médico en el consultorio, y no porque trate yo esos problemas, sino van por otra situación patológica y son niños que en un ratito le dieron vuelta a todo el consultorio, se metieron hasta por abajo de las sillas del escritorio
y de repente dices, exacerba, dices niños mal educados, pero realmente son niños que no pueden controlar ese impulso de estar de pie, de caminar, de moverse. A menudo dejan su asiento en el aula o en otras situaciones en las que se espera que esté sentado. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que mientras todo el resto del grupo está sentado, esos niños se ponen de pie y están constantemente poniéndose a caminar en el salón o levantándose de la banca. A menudo corre o trepa excesivamente en situaciones en las que no es apropiado hacerlo. En los adolescentes o adultos puede limitarse a un sentimiento subjetivo de intranquilidad. Entonces, de alguna manera en el adulto se convierte en ansiedad, pero en el niño andan excesivamente corriendo. A menudo tienen dificultades para jugar o realizar actividades recreativas de una manera quieta. A menudo están en movimiento o actúan como si tuvieran un motor. O sea, todo el día están moviéndose, moviéndose, moviéndose. Y lo peor de todo es que los puedes dormir y se despiertan y con la misma intensidad empiezan sus actividades todo el día. Entonces, por eso es que es algo verdaderamente angustiante para los papás esta situación. Y a menudo hablan con exceso. Y el tercer síntoma que caracteriza esta patología es la impulsividad. A menudo profiere, ¿qué quiere decir profiere? Es decir, decir palabras o emitir sonidos bruscamente la respuesta antes de que se haya formulado la pregunta. Entonces, muchas veces se le está haciendo la pregunta y el niño ya está contestando. Entonces, son muy impulsivos, a menudo también tienen dificultad para esperar su turno y a menudo interrumpen o se inmiscuyen en las conversaciones o juegos de otros. Entonces, no sé si de repente están identificando algún problema en sus hijos o se les venga en la mente algún conocido con estas características y que quizás ya sepan que tiene TDA o se están dando cuenta que a lo mejor ese comportamiento ni siquiera lo han diagnosticado sus padres. Algunos síntomas de hiperactividad o impulsividad o inatención que causaban prejuicios se presentaron antes de los 7 años de edad. Obviamente lo que yo les decía, que muchas veces los síntomas pasan un tanto desapercibidos porque es dentro del hogar y a veces el papá, al ser su único hijo, dices, bueno, así es su personalidad, pero cuando ya entra en un contexto escolar donde tiene que interactuar con niños de la misma edad y nos damos cuenta que tiene un comportamiento distinto a ellos, ahí es donde obviamente se hace más obvio este padecimiento. Y algunos prejuicios causados por los síntomas se presentan en 2 o más escenarios. O sea, lo que yo les decía, por ejemplo, en la escuela o trabajo o en el hogar. Yo creo que seguramente todo nos ha pasado de que dices, uno escucha comentarios muy buenos en la escuela, ¿no? Es que tu hija, no, es lindísima, tiene un carácter hermoso, con todo se la lleva muy bien, y de repente tú como papá en la casa te toca lidiar con tu hija con los berrinches, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí tiene 2 comportamientos distintos en escuela y en casa, eso es normal, ¿verdad? Porque de alguna manera se adapta y es de alguna manera hasta una habilidad de adaptación del niño en saber dónde comportarse de una forma y dónde en otra, ¿verdad? Pero si este niño tiene este comportamiento inadecuado, tanto en la escuela como en casa, como en otro lado en su contexto social, ahí es donde tenemos ya un problema serio. O podemos empezar a indagar que ese mismo comportamiento que se repite en todos lados puede ser un problema de TDAH. O debe haber una clara evidencia de deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento social, académico u ocupacional. Entonces, definitivamente este trastorno afecta en el desarrollo, en el desempeño de los niños y obviamente vamos a verlo ahorita más adelante en el adulto, también afecta considerablemente en su desarrollo laboral. No sé si Voy a hasta aquí hay alguna participar. duda. Sí, adelante. Pues qué bueno que Ah, participas, Dunia. Tienes mira, más ajá, experiencia. sí, permíteme, Pau. Sí, hermanos, buenos días. Lo que pasa es que uno como maestro, sí, casi en todos los grupos encontramos 1 o 2 casos. Hemos platicado que últimamente son más todavía los niños que tenemos con este problema. Y bueno, lo más difícil es enfrentar al padre de familia, porque bueno, el niño es ajeno a todo esto, como dice Homero, ¿no? Pero el padre de familia, aceptar que es un niño con problemas de actitud, de trabajo, entonces ellos pues dicen, no, es que para eso estudiaste, es maestra. Entonces nosotros los mandamos a que les hagan los estudios y bueno, resulta que sí lo tiene, pero luego están renuentes al medicamento. Y muchas veces sí es necesario que se lo den, al menos cuando ellos estén en la escuela, porque en las escuelas pues sí se tiene que manejar mucho lo que son los reglamentos
para poder desempeñar las actividades en el salón. Ya fuera de ahí, pues en su casa. El detalle es que en casa, como omite las reglas por no estar contradiciéndose con ellos o no mantenerse firmes, ahora sí que los malcrían. Entonces también a nosotros eso nos cuesta trabajo que en casa no se les eduque con cierta firmeza de reglas o que no conozcan el caso de cómo tratarlos para que cuando estén con nosotros pues sea menos difícil. Entonces sí es muy, muy complicado porque nosotros hemos tenido problemas con los papás en que ese niño ya no lo quieren en el salón, que ese niño no debe de estar ahí, y pues quejas y quejas. Lo que yo les he dicho, señores, hay que entender, es un niño que tiene este problema y si fuera de ustedes, les gustaría que se les tratara igual. Entonces, sí, muchas veces las mamás reflexionan y dicen, no, sí es cierto, maestra, hay que participar platicando con nuestros hijos y pues también enseñándolos a cómo tratar a estos niños, porque al final de cuentas son buenos amigos, ¿eh? Ya cuando ellos son bien tratados y se les entiende y se les da lo que necesitan, son muy buenos niños. Son niños muy movidos que a lo mejor yo los tengo al frente conmigo y son los de los mandaditos y son los que hacen los trabajos y son muy, muy cariñosos. Entonces, sí se necesita mucho apoyo, sobre todo de la gente que lo rodea. Homero, perdón. Sí, sí. Perdón, bueno, aquí estábamos conversando, muy buena aportación, por cierto, lo de Dunia, porque a lo mejor va a responder un poquito. Nosotros que de alguna manera tratamos con niños o que está la familia, los sobrinos y demás, y pues uno que es mamá. Dos preguntas, no oí si mencionaste edad, o sea, una edad proporcional que se empiece a identificar. Yo por Dunia puedo ver que a toda la primaria, ¿verdad? Esa sería la primera pregunta. Y sí. la otra sería de si tienen que presentar los tres síntomas o nada más uno. Yo porque más de un síntoma o una rayita, vi a mi Josué. Ahorita ya mi Josué ya va a cumplir 20 años, ¿verdad? Pero en aquel entonces... ya no remedio, Moni. Hace 19 años, o sea, no había, o más bien yo no tenía este conocimiento que si era hiperactividad y era... chanclazo y era zúmbatelo, gracias a Dios, mi hijo. Moni, yo conocí a tu niño, al sí. menos en mi grado, cuando yo lo tuve, no era. No. Claro que no. No, yo lo siento que fue normal, claro, había que sentarlo de repente o llamarle la atención en cuanto al trabajo que lo terminara. Pero no, esos casos, Moni, tú puedes llegar a mi salón y vas a ver que los voy a tener al frente o voy a pasar, hable y hable, fulanito, siéntate, fulanito, ¿a dónde vas? Fulanito, esto. O sea, siempre voy a estar hablando de esos niños. Pregúntale a Homero, casi se lo sabe todos porque también le comparto. Entonces son mis niños que más plática tengo. Ajá. Cuando nos llegan a sacar de la escuela uno que bien problemático, se acabó el tema de plática de la comida cuando lo sacaron ese niño. Ya sé. Entonces, yo por ejemplo, se necesita muchísimo amor, Moni, y mucha firmeza. Sí. Mucha firmeza y mucho amor. Con Josué, que tenía, o sea, un poquito a lo mejor de una que otra característica, le decía a Paola, pues no tenía yo toda esta información y mi remedio era el cinto o el chanclazo y ándale, mi hijo, y ándale. Entonces creo que, pero bueno, o sea, pero creo yo que fue hasta primaria, o sea, por eso te preguntaba de la edad, o sea, y si tienen que tener los 3 síntomas un niño con este problema o puede ser uno. Pues acá por definición, Moni, se tienen que llevar los 3. En alguna de las manifestaciones de los 3. A lo mejor los 3, Chaparro, nada más, el grado de intensidad. Ajá. Ahí es donde varía. Varía. Sí, ahí varía. Yo ahorita en el salón tengo 3. Yo en mi salón tengo 3, pero hay uno que lo tiene más fuerte que los otros 2. Inclusive en las niñas es más disimulada, por ejemplo, la hiperactividad. Ahorita lo voy a mencionar. Entonces, en las mujeres puedes tener este problema de déficit de atención, pero no lo vas a ver a lo mejor tan notorio como en los niños. En los niños sí son más hiperactivos, en el caso de las niñas son más retraídas, pero finalmente están muy distraídas. Y sobre todo que afecta en su desempeño, Moni, porque obviamente un niño, yo lo veo por ejemplo con Pau. Pau es muy hiperactiva, pero sí es muy, o sea, cuando se concentra, se puede pasar buen rato jugando con sus muñecas
pero tú la ves, por ejemplo, la comparo con su hermana y tú la ves muy inquieta. Entonces, sí va a haber niños que a lo mejor se puede confundir esta situación, o sea, son inquietos, pero no, acá por eso lo define muy bien en el contexto. Fíjense lo que dice, perjudica la adaptación y es incoherente con el nivel de desarrollo. O sea, finalmente tiene un comportamiento fuera del contexto del resto de sus compañeros. Lo que dice Dunes es cierto, o sea, son niños que dices, o sea, está todo el grupo quieto y es uno, o son dos los que están fuera de esa rutina. Y no te puedo decir que todo el resto de los niños no se muevan o no sean inquietos. Claro que hay muchos inquietos en el grupo, pero salen ellos fuera del contexto de madurez de su edad. Respecto a su edad, Moni, no lo definen, pero se menciona de que aquí puede ser identificado a partir de los 2 años y que obviamente se hace más clara los datos a partir de que entran a la escuela, porque ahí tienes tu punto de comparación con el resto de los niños y ahí es donde de alguna manera tienes que adaptarlo a reglas más claras, ¿no? Que quizás a veces somos más flexibles en el hogar, ¿no? Pero en un salón de clases ahí sí tienes que ser obviamente más estricto o alinearlo a ciertas reglas y ahí es donde empieza a ver los problemas y a verse más claro el cuadro. Tengo una pregunta, Homero. Sí, pues yo en mi escuela, pues yo manejo de adolescentes para arriba. ¿Qué edades afecta? Porque si no estoy equivocado, pues yo he visto estos síntomas en adolescentes y quizás hasta adultos. Sí, es posible, ¿verdad? Sí, podemos decir que esto es un problema que no se cura, se controla. Entonces sí, efectivamente, Don, ahorita voy a tocar el tema o verlo bajo el contexto de adulto y vas a ver que a lo mejor alguno de tus alumnos van a encajar. A lo mejor no vas a tener a un adulto trepándose a la silla, pero sí vas a ver un adulto que constantemente va a estar cambiando de trabajo o va a ser quizás huye a las responsabilidades, ¿no? Entonces puede Hermano, perdón. Sí, Sara, otra maestra. A ver, Sara, adelante. Sí, mire, yo lo que he notado, bueno, ahorita estaba leyendo y escuchándolo, ¿verdad? Acerca de la niñez y el comportamiento pero lo he notado más, marcado este tipo de comportamiento en las niñas en la secundaria. O sea, usted dice que generalmente los niños, posiblemente sí, en la edad en que en que se está tratando ahorita, pero infancia. Aprovechando el comentario de Don, es cierto, en la edad de la adolescencia se marca muchísimo esta actitud en las niñas hiperactivas, que no se están quietas, que inclusive pues son más abiertas, más rebeldes o no tienen sosiego, están aquí y allá, más que ni los niños. Sí he notado muy marcado eso en esa edad. Yo creo que también depende de las edades, ¿verdad? Sí, Sara, así es. Oye, yo también quiero hacer una pregunta. Dame la oportunidad de que pregunten, hermanos. Ahorita yo pregunto. Bueno, lo que pasa es que también he notado en algunos niños, no digo que son los míos, pero en algunos niños hay violencia. Sí. ¿Se clasifica también dentro de la hiperactividad o es otra patología, otro caso? Porque hay niños que se vuelven violentos y es cuando el problema sube de nivel, que se la pasan pegándole a sus compañeros o llegan a ya golpear más fuerte a sus compañeros. No sé si entran en la misma clasificación de lo que están hablando o no. Yo puedo contestar un poquito. Lo que pasa es que los niños son, por su misma situación, ellos tienen que hacer algo. Entonces, nosotros como adultos son los que tenemos que conocer qué es lo que a ellos les pasa y qué actividades debemos de ponerles para mantenerlos ocupados en actividades que sí sean, digamos, buenas, no que ellos busquen, sino que tú se las des y los orientes
hacia un objetivo. Entonces, esos niños, sí es cierto, si yo los descuido, no, hombre, me hacen un relajo en todo el salón, incluso me puedo salir a la dirección y cuando yo regreso a la media hora, ya hay niños golpeados. Pero si yo me lo llevo conmigo y yo le llevo actividad y hasta lo tengo a un lado de conmigo en la dirección tratando mi asunto, no pasa nada, o sea, tengo que estarlo atendiendo. Pero sí, Peter, es otro, aunque no se menciona aquí, pero sí es con frecuencia esa situación que tú comentas, Peter. No es a lo mejor de diagnóstico, pero sí es un comportamiento frecuente en los niños el que estén peleando. Sí, Peter. Ahora, quiero señalar algo. Es un tema muy interesante y muy amplio. Como lo mencionaste, Homero, generalmente es muy fácil que cualquiera pueda diagnosticar que tiene hiperactividad o tiene déficit de atención. Sin embargo, hermanos, como dijiste en un inicio, no hay que confundir que a veces le falta disciplina, que a veces nace el hijo mayor o el hijo menor, y esos cambios les afectan, que a veces cambian de casa, que a veces cambian de escuela. Entonces, esos cambios les afectan y se pueden notar mucho. Pueden ser más retraídos, pueden ser más molestos, pueden estar, y entonces son diferentes etapas, y no precisamente significa que tenga este problema. Por eso, ahora aquí se me hace muy interesante porque coincidimos en la iglesia, están representados, digamos así, un doctor, la cuestión médica, maestros, que son los que tienen ahí la experiencia, y nosotros como iglesia. Entonces, a mí se me hace muy interesante porque es una combinación. Acuérdense que este tipo de problemas no es como una gripe. Y entre más temprano podamos distinguir como padres o incluso como maestros de la iglesia o como maestros seculares o como doctores, va a ser mucho mejor poder prevenir a los padres, poder ayudar a los padres para que se busque una mejor atención. La mejor atención, como dije, no es para que alguien lo diagnostique, incluso ni nosotros como iglesia, incluso ni la iglesia, ni el doctor, ni el maestro, sino más bien es un especialista, pero a su vez los tres, la casa, el maestro, el médico y la iglesia van a ser un equipo para poder ayudar mejor a la familia y el niño pueda enfrentar mejor este déficit que tiene. Ahora, también lo que dice la hermana Sara es muy interesante. ¿Por qué? Porque como dije, cuando hay cambios, esto se agudiza. Entonces, cuando entra la adolescencia, que es la secundaria, precisamente si los padres no se dieron cuenta en la primaria, si el maestro batalló y no hubo un respaldo de los papás, bueno, la secundaria, como ya es más independiente, como ya está cambiando hormonalmente, pues esto se puede ver. Ahora sí que, si no se dieron cuenta que tenía un problema cuando estaba chiquito porque estaba callado, porque no me hacían caso, porque éramos como 10 hermanos, bueno, ahora que ya soy independiente, ahora sí, véanme, y ahora sí, soy como soy, por ese cambio que está habiendo. Como dije, esto se puede agudizar en los cambios de casa, cambio de escuelas, cambio de vivienda, y a veces no lo percibimos, y esto se hace más difícil. Ahora, por otro lado, generalmente a muchos no detectaron este tipo de déficit en la infancia, pero no quiere decir que se terminó a los 15, a los 20, a los 30 años, ¿no? Sino que procede, claro, de una u otra manera ha sabido sobresalir, de una u otra manera ha podido sobrellevar la situación, de una u otra manera los padres le dieron amor, cuidado, y etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera es un poquito más estable. Pero como digo, entre más temprano se pueda diagnosticar esta situación, es muy importante porque le podemos ayudar mejor. Ahora, como dije, incluso como digo, la escuela, maestro de escuela dominical, dentro de la iglesia, nosotros podemos detectar, podemos ayudar y motivar para que el hermano se dé cuenta y para que, obviamente aquí el problema que a veces que el hermano se siente, ¿verdad? Como dice la hermana Dunia, el papá ni hace caso, se molesta y es su obligación, cuidarlo es su obligación y todo es bien y ahora me dice que es mi responsabilidad. Generalmente no están tan susceptibles a estas recomendaciones, porque ¿cómo voy a dejar que mi hijo vaya loquero? Oh, mi hijo no está loco para que vaya a la tienda, o sea, todos los prejuicios que hay. Eso también sucede en la iglesia. Pero por eso, hermanos, la importancia de estos temas,
porque creo que se necesita otra vez como iglesia, de manera médica y de manera secular, poder ayudar mejor a detectar y poder desarrollar mejores estrategias para que salga más. Creo que lo vas a tocar más adelante, ¿verdad, Homero? El tema sí, de poder cómo ayudar y cómo poder poner una solución o brindar una ayuda. Así es. Por eso no quería participar, hermanos. No sé qué. No, muy bien, no, muchas gracias. La verdad es que han sido muy acertada la participación de todos. Inclusive aquí reforzando un parte de lo que comentas, por ejemplo, la descripción parece encajar en la típica persona ambiciosa. O sea, muchas personas, inclusive ya en edad adulta, pueden decir, es que soy, o al ver estas definiciones, dices, ay, es que soy una persona con TDA, ¿no? Y la definición se reserva más a comportamientos más extremos. O sea, estas personas realmente, una persona que a lo mejor se la pasa activa todo el tiempo, finalmente, si conserva o tiene de alguna manera un cierto adecuada funcionalidad profesional, quiere decir que tiene esa capacidad de, aunque tiene muchas actividades, concentrarse en ellas y de alguna manera permanecer en ellas. En el caso de los pacientes con este trastorno, obviamente son personas que pueden tener muchas actividades, pero con una cierta desorganización. Por ejemplo, niños y adultos parecen tener boca y brazos que se adelantan a sus pensamientos. Entonces, todavía a lo mejor apenas lo están pensando cuando ya lo están haciendo. Entonces, tienen pensamientos distraídos y se dirigen de un lugar a otro. No duermen, solo cargan batería. Es decir, en cuanto se levantan, así ya están otra vez en mucho movimiento, ¿verdad? Porque por lo regular, uno mientras se encamorra y en lo que desayunas, y así como que vas agarrando batería a pesar de que ya descansaste. No, estos niños en cuanto se levantan es otra vez estar en mucha actividad. Los padres suelen manejar el problema alejando a sus hijos de situaciones de vergüenza o en los que podrían ser brusco con otros niños. Acá lo que decía Peter, sí, efectivamente son niños que van a ser un tanto agresivos con otros niños. Los síntomas de TDA son menos notables en las niñas pequeñas, suelen ser muy distraídas, pero no tan hiperactivas. Se quedan mirando por la ventana, por ejemplo, de la escuela y no molestan a sus compañeros y pasan inadvertida por años. No es una regla, pero es algo constante en algunos niños. Lo que yo les comentaba, los niños mayores pueden ser exasperantes, pueden quedarse mirando fijamente el televisor, el Nintendo, Xbox durante horas, pero con las tareas escolares no se pueden concentrar ni siquiera 10 segundos. Su atención es incoherente y no universalmente deficiente. Es decir, son personas que en su momento les cuesta trabajo concentrarse, pero recordemos que son, de alguna manera, son niños que sí tienen un adecuado, a veces, déficit intelectual. Inclusive mucha gente lo que dicen, como que no me coincide su inteligencia con su comportamiento. Entonces, son niños que sí son inteligentes, pero obviamente tienen esa deficiencia o esa limitancia de poderse desarrollar completamente en el aspecto escolar o intelectual debido a este problema. Podrían provocar inclusive a sus padres a involucrarse en alguna actividad física peligrosa solo para hacer la vida más interesante. Son niños que no miden a veces el riesgo, tienen ciertos comportamientos que no prevén pues las consecuencias y obviamente que pueden llevar a situaciones difíciles o de riesgo y parecen estar constantemente desorganizados. Hacen sus tareas deprisa y extravían el dinero para su merienda o las llaves de su casa. Es decir, extravían cosas con mucha frecuencia. En los adultos, finalmente lo que decía ahorita el pastor es efectivamente, no es una gripa que se presenta a los 6, 7, 8 años y se les quitó, no. Es un problema que en cada etapa se va a ir manifestando de distinta forma. Entonces, obviamente, en la edad primaria es de una forma, de la secundaria y edad adulta es de otra forma. En los adultos se caracteriza por dificultad crónica para cumplir sus compromisos en la fecha establecida. Son personas que siempre están, ¿sabes qué? No pude terminarlo, no pude llegar, son muy desorganizados, no cumplen fechas, les cuesta mucho trabajo. Hay un cambio frecuente de empleos, se aburren o los despiden. Tienen decisiones impulsivas, evaluaciones incorrectas de su fortaleza y habilidades personales y hablan como si todo estuviera lleno de maravilla, hablan acerca de nuevos planes, pero tienen a estar llenos respecto a ellos mismos o estar de alguna manera con cierto fastidio personal, a pesar de que ellos quieran demostrar que llevan control de su vida.
Entonces, esa es una característica del adulto con ese tipo de problema. Ahora es importante, y ese es el punto o el toque que se le está dando a estos estudios, es el distinguir entre lo físico y lo espiritual. Si pasamos por alto lo espiritual, nunca habrá lugar para arrepentimiento y la fe. Es decir, si la persona obviamente no ve el aspecto espiritual en esos trastornos, difícilmente va a poder desarrollar esa capacidad de arrepentimiento y de enmendar muchas situaciones que pudieran estar mal en su vida. Menos van a poder desarrollar una fe en donde ellos puedan agarrarse y decir, de aquí puedo yo ayudar para en mi dependencia a Dios, a poder salir adelante. Y de alguna manera se tendrá una tendencia muy constante a disculpar la conducta pecaminosa. Entonces, de niño puedes decir, ay, discúlpeme, es que le pegó a su niño porque es que tiene TDAH. Ay, perdóneme por esto, porque tiene TDAH, porque se subió a la mesa y en el restaurante y es que tiene TDAH. Bueno, lo disculpas en la infancia. Pero imagínense esta misma temática de padre e hijo, de estarlo dispensando de todas sus actividades, sin realmente ayudarle a darle una conciencia de lo que es bueno o malo. Y a lo mejor dices, bueno, no es pecado, a lo mejor treparte a una mesa de un restaurante, pero lo que viene de trasfondo es que es un niño que sobre todo tiene problemas para lo que es la obediencia, para poder de alguna manera obedecer al consejo. Y ahí es donde está implícito obviamente el pecado, porque obviamente va a haber comportamientos que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y si son niños que no se les ayuda desde su infancia a poder de alguna manera sujetarse a ciertas reglas, a obedecer, obviamente no lo van a hacer tampoco en el contexto espiritual, y eso va a traer consecuencias muy catastróficas en la vida de las personas. Entonces, obviamente se ignora el poder del evangelio, si ignoramos lo físico o las fortalezas y debilidades basadas en el cerebro, nunca encontrarás los métodos creativos que necesitas para ayudar a las personas que aprendan. Lo que decía ahorita el pastor es cierto. Finalmente, una persona con TDAH involucra todo su contexto social, y nosotros como iglesia, inclusive dentro de los ámbitos de enseñanza que se tienen, tanto en escuela dominical, en escuela bíblica de vacaciones, en lo que ustedes quieran, una célula bíblica, lo que ustedes quieran, de todos modos, ahí nosotros tenemos que buscar formas creativas para que estos niños puedan entender la palabra de Dios y obviamente puedan de alguna manera empezar a distinguir entre lo que es bueno y malo, que finalmente sí lo hacen. Acuérdense que tienen esa capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. El problema es que también como adultos tenemos que reforzarles esos comportamientos, en el sentido de decir esto está bien o esto está mal, porque uno de los problemas que tienen estos niños es su inflexibilidad mental, que ahorita lo voy a explicar con más detalle. Si el estilo de enseñanza no corresponde bien al aprendizaje del individuo, pronto se sentirá confundido y desesperado. Entonces, es bien importante. Perdón. Sí, adelante. Aquí una pregunta. Sí, entiendo que ya estamos hablando de adultos, y estos adultos, pues obviamente no tuvimos esta niñez con esta información, pero también pudiera ser que son adultos que fueron educados al extremo, es decir, con reglas muy estrictas y tal vez con golpes y tal vez, o sea, que nunca pudieron externar dar a entender que a lo mejor tenían este padecimiento, y hasta hoy que son adultos o viejos están padeciendo o están teniendo todas estas dificultades, pero pudiera ser que al extremo, es decir, no que no se les puso atención, sino que fueron severamente educados a lo tradicional de antes, de golpes y demás. Sí, claro, Moni, esa es una de las consecuencias y los problemas de no diagnosticarlo, porque finalmente son papás que constantemente, no hagas esto, te dije que no hicieras esto, es que no entiendes, es que concéntrate, es que no hagas, o sea, es una situación constantemente de estarle reforzando sus debilidades, y precisamente ese tipo de educación, que es consecuencia de la personalidad de estos niños, te genera una baja autoestima. Son niños que van a crecer con muy baja autoestima, porque los papás, como bien lo dices, al no haber sido diagnosticado oportunamente, al no haber tenido un acompañamiento adecuado por profesionales, obviamente se estuvo reforzando solamente las debilidades de los niños,
y eso obviamente crea una baja autoestima en el carácter, o sea, les creamos esa autoestima a esos niños. Hermano, entonces, ha de ser también peligroso a ambos extremos, ¿verdad? Que antes se podía disciplinar con una actitud muy severa, muy me obedeces porque me obedeces, y ahora muy permisiva, ¿verdad? Entonces ambos extremos pues han venido también a perjudicar y a aumentar este tipo de... Hola, ¿se escucha? ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando? Sí, finalmente lo que comenta Sara, finalmente tienes que llegar a un punto de educación creativa, muy asertiva, en base obviamente a la personalidad de estos niños, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, fíjense en lo siguiente. Fortalezas, por ejemplo, tiene un alto nivel de energía, finalmente, como dice Dunia, son los niños que agarras a lo mejor para los mandados, para verme, ayúdame en esto, porque tienen una actitud muy cooperadora por la mucha energía que tienen estos niños. Hay un entusiasmo contagioso por ciertas tareas, tienen esos niños mucha creatividad y habilidad inusual para generar ideas, disposición para tomar riesgos y personalidades muy extrovertidas, que también, pues obviamente es bueno, ¿no? En muchas partes, pero las debilidades es una mala memoria para la palabra hablada o escrita. Entonces, si el maestro o los papás no están conscientes de que estos niños tienen una mala memoria, pues obviamente al estarlos ayudando en tareas, sus expectativas quizás en lo que es la escuela, van a lo mejor estar allá lo que yo les decía. ¿Cómo es posible que sacaste calificación? ¿Cómo es posible que no te lo has aprendido? Situaciones obviamente que nosotros reforzamos sus debilidades y esto finalmente se convierte en una baja autoestima en el niño. Dificultad para ordenar en secuencia el comportamiento o idear pasos para completar una tarea. Dificultad para establecer prioridades. Dificultad para sostener la atención cuando las tareas no son intrínsecamente interesantes. Dificultad para ignorar estímulos irrelevantes, ya pasó la mosca y ya te estás distrayendo. Dificultad para cambiar de una manera de pensar a otra es inflexibilidad mental. Entonces, uno de los problemas serios que tienen de comportamiento estos niños, y que lo voy a explicar, y hay un entendimiento inadecuado de estas fortalezas y debilidades. Entonces, yo creo que parte de lo que tú comentabas, Moni, entonces imagínate una personalidad con todos estos problemas, ya en el contexto real, imagínate obviamente cómo de alguna manera desquicias al papá, y si el papá no está preparado para poder atender a su hijo en este contexto, pues obviamente se hace muy difícil la comprensión y sobre todo la educación para estos niños. ¿Sí? Homero, por ejemplo, la mala memoria para la palabra hablada o escrita, aquí entra mucho lo que son las reglas en el hogar o en la escuela. Tienen que ser muy concretas, muy poquitas, unas 5, pero muy concretas y muy repetitivas, que se las estemos recordando porque lo olvidan. Recordarlas y recordarlas. Y sobre esas puede uno trabajar muy a gusto con ellos. Sí, así las indicaciones deben ser sencillas, simples y concretas, así es. Bueno, me está diciendo Mari que ya se acabó el tiempo.